Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto, como siempre, en este tu programa En Consecuencia, derivado de la sesión del día de ayer. Bueno, pues ahora te presentamos este programa en donde la finalidad de En Consecuencia es repasar, recordar algunos de los asuntos que se trataron precisamente en la sesión del día anterior. El tema, asignación de diputados de representación proporcional en el Estado de México. Y nos da mucho gusto recibir esta mañana aquí en el estudio de En Consecuencia al licenciado Carmelo Maldonado Hernández. Él es secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pertenece su trabajo a la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmelo? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, les aprecio el detalle que me hayan invitado otra vez a este programa. Claro que sí, con muchísimo gusto. Carmelo, explícanos, por favor, cómo se conforma el Congreso en el Estado de México. Sí, claro que sí, con mucho gusto. El Congreso mexiquense, el Congreso del Estado de México, se integra por 40 diputados por el principio de mayoría relativa y por 35 diputados por el principio de representación proporcional. Esto es un número global de 75 diputados. Cabe destacar que esta es una de las legislaturas, más bien dicho, es la legislatura más grande de las entidades federativas en cuanto a número de diputados en el país. ¿En todo el país? Sí, ¿Es la más numerosa? sí, porque tenemos que atender a que el Estado de México es una de las entidades federativas con mayor número de población. La representación proporcional va entonces también en relación al número de votantes. Sí, claro. De hecho, pues la representación proporcional está reflejada en cuanto al número de votos, no a través de la votación no solamente se eligen a los diputados de mayoría relativa, sino también indirectamente sirve para efecto de elegir a los diputados de representación proporcional. Eso Sí. es. ¿Cuál es el contexto? Explícanos, por favor, Carmelo, ¿cuál es el contexto de este asunto marcado? Y voy a decir el número de expediente porque Sí. luego nos dicen, no lo dijiste. Es el sub JRC 693 diagonal 2015. ¿Qué es JRC? JRC es un medio de impugnación conocido como Juicio de Revisión Constitucional Electoral, a través del cual se impugnan actos o resoluciones de las autoridades electorales en las entidades federativas. Esto es, si a nivel federal tenemos juicios de inconformidad para controvertir resultados de elecciones federales y a su vez recursos de reconsideración, bueno, para impugnar actos y resoluciones de las entidades federativas, pues tenemos este medio de impugnación para que los partidos políticos puedan controvertir determinaciones en el ámbito local. En el ámbito local. Sí, Ahora sí, por favor, explícanos, ¿cuál es el contexto de este asunto? ¿Quién impugna? Si nos puedes hacer la claro. historia de la cadena impugnativa precisamente. Bueno, pues todo deriva los orígenes de este asunto datan del 7 de junio, cuando se lleva a cabo la jornada electoral local en el Estado de México para elegir diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. En su oportunidad, los consejos distritales realizan los cómputos para efecto de ver quién obtuvo la mayoría en cuanto a los distritos y por ende otorgarle las constancias para los casos de diputados de mayoría relativa. En tal sentido, cabe destacar que el
PRI obtuvo en coalición con el Partido Verde un total de 34 votos de 45, obtuvo 34 triunfos en igual número de distritos con relación a los 45 distritos. El PAN obtuvo 4 triunfos en distritos, el PRD 6 y Morena un distrito en, si no mal recuerdo, en Texcoco. En Texcoco. Sí. Cuando dices 4 distritos, que en 4 distritos obtuvo el triunfo determinado partido político, ¿quiere decir 4 diputados? Exactamente, sí. Exactamente, de mayoría relativa. De mayoría relativa. Entonces, como habíamos apuntado al inicio, son 45 diputados por mayoría relativa. Quien obtuvo más fue, en este caso, la coalición PRI-Verde. La coalición PRI-Verde. Sí. ¿Y la impugnación entonces por parte de quién es? Bueno, ahí voy. Se da la jornada electoral, se hacen los cómputos distritales y posteriormente, el 14 de junio, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en términos de del Código Electoral de esa entidad federativa, realiza propiamente el cómputo estatal y lleva a cabo la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, para lo cual utiliza una fórmula basada básicamente en 3 cuestiones: un porcentaje mínimo, un cociente de distribución, cociente de asignación y un resto mayor. ¿Sí? Así se denominan. Sí, pero para esto pues primero se tiene que hizo un ejercicio previo, sino para efecto de determinar si había algún partido sobre representado. En este caso ocurrió con el caso del PRI. Entonces el PRI, por esa cuestión de estar sobre representado, pues no tuvo derecho a una curul de representación proporcional. Bien, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México lleva a cabo la asignación en función de la fórmula que prevé su legislación y bueno, determina que ese número de 30 diputados, de esos diputados, 7 corresponden al PAN, 6 a Morena, 2 al PT, 2 al Verde Ecologista de México, 2 a Movimiento Ciudadano, 2 a Nueva Alianza, 5 a Morena y 3 para Encuentro Social. Permíteme decirlo, a ver si entendí. O sea, ¿hace una redistribución el Instituto Electoral local? No propiamente una redistribución, sino hace una asignación. O sea, en función de la votación da los parámetros para efecto de ir desarrollando la fórmula y, en su caso, ir haciendo la asignación de diputados. Obviamente, en esa asignación pues no participan ni quienes están sobre representados, como fue el PRI, ni aquellos partidos que no hayan obtenido el mínimo exigido por la Constitución y la ley local para participar, que es el 3% de la votación válida emitida. En este sentido, pues no participan ni el Partido Humanista, ni, ya habíamos dicho, el PRI, ni tampoco un partido local, partido de foro, no recuerdo el nombre, partido mexiquense. Mexiquense, partido, sí, pero local. Sí, pero a nivel local. Entonces, ¿quién impugnó? Bueno, se lleva a cabo la asignación y tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido Acción Nacional, el Partido Humanista, entre otros, y diversos ciudadanos que consideraron tenían mejor derecho a la asignación que las personas que fueron designadas para tal efecto, bueno, pues impugnaron a través de juicios de revisión constitucional electoral y juicios ciudadanos, los cuales en su momento se remitieron a la Sala Regional Toluca. Pero el tribunal, sí, la Sala Regional Toluca es quien originalmente estaba conociendo de estas impugnaciones, pero como en la impugnación que hizo valer el Partido de la Revolución Democrática solicitó el ejercicio de una facultad de atracción para que la Sala Superior conociera de esos asuntos, bueno, pues la Sala Superior determinó que sí era el caso de que por la trascendencia de los asuntos, por varias cuestiones que estaban ahí inmersas, como la autodeterminación de los partidos políticos, la cuestión de sobrerepresentación, entre otros aspectos, el mismo tema de paridad de género, bueno, pues ello dio la pauta para que se ejerciera la facultad de atracción y que en su momento se ordenara a la Sala Regional que remitiera todos los asuntos. Entonces, por eso es que llegan aquí a la Sala Superior y bueno,
el día de ayer es cuando finalmente se determinó resolverlos. ¿Nos puedes repetir, Carmelo, por favor, entonces, cómo se hace el reparto de las curules a los partidos políticos en el Estado de México? Sí, ya habíamos comentado, es una fórmula que establece el artículo de los artículos 363 a 371, incluyendo el 25 y 26 del Código Electoral del Estado de México, en la cual nos establece que para efecto de tener derecho a la asignación de diputados de representación proporcional es necesario registrar por lo menos 30 candidatos a diputados por mayoría relativa en sendos distritos y obtener como mínimo el 3% de la votación. Bien, una vez que se colma ese requisito primero del registro en 30 distritos, se verifica que, bueno, quienes obtuvieron el 3% y en su caso se pasa a realizar un ejercicio, en este caso la autoridad administrativa hace un ejercicio previo para ver quién está sobre representado. En dado caso, pues, de su estudio arriba a la conclusión de que el PRI está sobre representado porque obtuvo 34 triunfos. Cabe recordar que fue en coalición con el Partido Verde Ecologista de México, pero en el convenio de coalición se pactó que el origen de esos candidatos iba a ser del Revolucionario Institucional y por consecuencia el grupo parlamentario al cual quedarían asignados también sería el propio Partido Revolucionario Institucional. Por tanto, pues el PRI tendría una sobrerepresentación. Sí, exactamente. Y muy importante. Exactamente. Entonces, pues el PRI no participa, como se le dice coloquialmente, la fiesta de la asignación. ¿Sí? Bueno, posteriormente la autoridad, después de ese ejercicio, ya procede a hacer el cálculo del porcentaje mínimo, para lo cual se ve quién cumple con el requisito del 3%, obviamente restando la votación de los... Para esto llevo a cabo un ejercicio de votación válida efectiva, en la cual a la votación total emitida se le quitan los votos que obtuvo el PRI, los candidatos independientes, los candidatos no registrados, y en ese caso, bueno, pues ya se tiene una votación, se hace un cálculo de derivado de esa resta de votos, en función del número total que se obtiene, se ve qué porcentaje le corresponde a cada partido que entra a la distribución de asignación de representación proporcional. Y en función de eso, pues vemos que en principio le corresponden 8 curules a 8 diversos partidos políticos. Pues está el PAN, está el PRD, está Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, el PT, Encuentro Social, por ahí se me escapa alguno. ¿Y el mexiquense? Ese no entró. No alcanzó el 3%. Ese no entró. Bueno, después de eso se hace otra operación que es propiamente el cociente de distribución, que es hacer una operación consistente en las curules. Tenemos el caso que son 30 curules, ya utilizamos 8, bueno, pues dividimos la votación válida efectiva entre 22 curules y eso nos va a dar un número que es digámoslo así, es el cociente de distribución, es decir, que cuantas veces quepa ese número en la votación que tiene el partido, bueno, pues entonces en función de ello se dará otra repartición de curules. Y por último, así se hizo, bueno, teníamos 8, llevó a cabo mediante cociente de distribución un reparto de 19 más y nos quedarían 3. Esas 3 curules las asignaron por resto mayor. Y bueno, pues allí vimos que a quienes les correspondió resto mayor fueron entre otros a Movimiento Ciudadano, a Morena y por ahí Encuentro Social. Y ahí tenemos las 30 curules. Eso es. Sí. Así es como hace el reparto el Instituto Electoral en el Estado de México, utilizando fórmulas concretas establecidas en la ley local. Código Electoral del Estado de México. Código Electoral del Estado de México. Y no cabe duda que tiene esto su complejidad, Carmelo. Claro que sí. Tiene esto su complejidad, porque, bueno, de entrada, entonces tiene el PRI una sobrerepresentación, como decíamos, o como nos platicabas hace un rato, una sobrerepresentación importante, pero hace una
redistribución el instituto, Sí. de tal manera que todos los partidos que alcanzaron más del 3% de la votación, pues tengan una representación. Claro que sí. Eso es en términos generales lo correcto. Sí. Claro, utilizando fórmulas. Evidentemente también, si el PRI estaba sobre representado, pues se le tienen que quitar diputaciones y repartirlas entre los demás partidos. Yo me imagino que al PRI eso pues no le gustó mucho. Pues no tanto que se le quiten, sino que propiamente pues no tiene el derecho a entrar a ese reparto de curules. Y bueno, pues digo, al estar, al participar en una coalición en 42 de 45 distritos, eh, en los cuales el origen y adscripción del grupo parlamentario pues sería el propio Partido Revolución Institucional, bueno, pues estaba un poquito como que se podía dar, me imagino que estarían conscientes de que se podía presentar este fenómeno de sobrerepresentación. Claro que sí, con ese número en relación con el total, pues es una sobrerepresentación evidente, ¿no? Sí. Claro. Vamos a escuchar estos promocionales, Carmelo, y enseguida regresamos a En Consecuencia. El licenciado Carmelo Maldonado Hernández, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos contigo En Consecuencia, y vaya que hay de casos a casos, hay de asuntos a asuntos, y hay algunos que tienen de origen, de entrada y por su naturaleza, por su esencia, determinada dificultad. En este caso son aplicables fórmulas muy establecidas, son fórmulas pues incluso matemáticas, ¿verdad? Claro. Me refiero a que se tienen que manejar determinado número de fracciones de cantidades para llegar a determinar cuántos diputados son los que deben estar y por qué deben estar. De entrada, Carmelo, podemos decir que estaba sobrerepresentada la legislatura entrante el día de hoy en el Estado de México por la mayoría relativa, por el principio de mayoría relativa. Bueno, es que son dos cuestiones diferentes. ¿Sí? O sea, sí, una cosa es el principio de mayoría relativa y otra cosa es el principio de representación proporcional. Ajá. Sí, mayoría relativa hablamos de que el voto directo. Es el voto directo, es quien obtenga más votación, es a quien le corresponde la curul. Y la asignación de representación proporcional obedece a una cuestión en la cual para que un candidato o un partido tenga derecho a una diputación, bueno, pues será en función de un porcentaje o más bien dicho, una cantidad determinada de votos. Digámoslo aquí, aproximadamente para la distribución, el cociente de distribución, se utilizó una cantidad, no sé, de 150,000 votos aproximadamente. Ese, digamos, es como el costo de la curul en votación para cada partido político. Ajá. Estaba sobrerepresentado el PRI con 30 y tantas... 34 curules. ¿Por qué? De origen, ¿por qué tenía tanta sobrerepresentación? Bueno, esos triunfos del PRI en 34 distritos le impiden participar en la asignación de diputados de representación proporcional, porque en términos del artículo 116 de la Constitución Federal, ahí nos establece que ningún partido político puede exceder en 8 puntos la diferencia que existe entre el porcentaje de la legislatura, porcentaje de diputados en la legislatura
con respecto al porcentaje de votación obtenida, el porcentaje de votación válida emitida. En este caso, el PRI excedía por ahí de aproximadamente 3.50 y tantos %. Entonces, por esa situación, no puede participar en la asignación. Eso es. Permíteme que sea tan insistente, pero de origen, por la votación directa, por eso tenía los 34 diputados. Claro, por supuesto, porque el PRI obtuvo 34 triunfos en igual número de distritos, de mayoría relativa. De mayoría Sí, relativa. por la votación directa. Por la votación directa. Ahí es donde se nota, o de ahí parte la sobrerepresentación del partido. Carmelo, hoy toman posesión los diputados, hoy se constituye la nueva legislatura en el Estado de México. Así es. Cabe destacar que en términos de los artículos 44 y 46 de la Constitución Política del Estado de México, ahí se prevé que, la legislatura iniciará su primer periodo de sesiones el día 5 de septiembre. Pero a su vez, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General del Estado de México establece que el día 4 de septiembre deben de acudir los diputados a tomar protesta. Por eso es que... Entonces hoy es el día de la protesta. Hoy es el día de la toma de protesta. De hecho, creo que por ahí estaba prevista también en este día 4 de septiembre, entre otras cuestiones, pues obviamente la toma de protesta, pero también la elección de su mesa directiva, entre otras cuestiones que se ven al inicio de una legislatura. Entonces ya mañana sábado prácticamente ya inician funciones. Inician el primer periodo ordinario de sesiones. De sesiones. Sí. La legislatura, se está hablando de la legislatura local en el Estado de México. Así es. Una legislatura muy numerosa, creo que la más numerosa del país, como nos decías al principio. Así ¿Cuántos diputados? Diputadas y diputados son, Carmelo? 75. Por todos. 75 por 75. Todos. ¿Y un promedio nacional como cuántos serán? A lo mejor te hago una pregunta así medio extraña, pero una legislatura que no sea tan numerosa, ¿como cuántos serán más o menos? Lo que pasa es que es muy variado. Por ejemplo, de acuerdo al estado. Por ejemplo, el Distrito Federal son 66 diputados a la Asamblea Legislativa del DF. Y por ahí Jalisco me parece que son un número aproximado como de 40 diputados en total, mayoría relativa y representación proporcional. Es muy variado. Es muy variado, sí. Eso es. Independientemente de esto que nos has explicado ayer, en el caso concreto, en este JRC 693, ¿cuáles fueron las posiciones de los magistrados respecto de la inconstitucionalidad de un artículo que se mencionó mucho anoche, el 369 del Código Electoral del Estado de México? Sí, de hecho, me gustaría precisar que se hicieron valer múltiples cuestiones o temas en estas impugnaciones, pero destacadamente lo que cobró mayor objeto de controversia para los magistrados, para los señores magistrados, fue el hecho de que varios ciudadanos plantearon en sus demandas que el artículo 369 del Código Electoral del Estado de México era inconstitucional o se consideraba inconstitucional, puesto que establece que una vez que se tiene el número de curules para cada partido político, hay que hacer la repartición al interior de ese partido. Y el 369 prevé primero una lista registrada por los partidos, una lista de 8 candidatos a diputados de representación proporcional, en la cual se van alternando hombre-mujer, hombre-mujer, o a la inversa, mujer-hombre, mujer-hombre. Y el segundo, digamos, los números pares ya de la asignación, ahí se prevé una especie de premio a las primeras minorías, o sea, aquellos candidatos que hubieran obtenido los mayores números absolutos de votos en sus respectivos distritos. Esto es decir,
que no hubieran ganado la mayoría relativa, pero su votación fuera muy alta, ¿sí? Bueno, entonces, para algunos actores esa situación era considerada inconstitucional, puesto que era atentatoria de los principios de igualdad, de certeza, propiamente del sistema de representación proporcional, puesto que decían que no se debe considerar de esa forma, sino que no se debe otorgar esos segundos lugares, o más bien dicho, los números pares en la asignación al interior de los partidos políticos a quien haya obtenido un mayor número de votos o primeras minorías en cada distrito, sino en función de los porcentajes de votación, ¿sí? Porque ponían el caso, dicen, pues, por ejemplo, está Ecatepec, el caso de Ecatepec es, entre otros, como los Reyes La Paz, como Chalco. Por lo numeroso. Son distritos. Nezahualcóyotl, sí, exactamente, el mismo Nezahualcóyotl, que son distritos que por sí mismos contemplan un número considerable de electores, a diferencia de otros como, por ejemplo, pudiera ser Malinalco, Santo Tomás de los Plátanos, Temoaya, que son distritos con un igual número de electores, pero entonces ellos consideraban, los actores, que en función de los porcentajes es cómo podían tener una participación más equitativa y por ende una posibilidad real y mayor de acceder a una curul. A una curul. Sí. Así es de que lo primero que se resolvió, igual, permíteme decirlo en mis palabras, tú me dices si estoy bien, si estoy mal, si voy de manera correcta o de plano ya no digo nada. Primero, resolver lo de la sobrerepresentación del Partido Revolucionario Institucional. Primero. Una vez que se resolvió, el instituto electoral local, distribuyó entre todos los partidos las curules de representación proporcional. Sí. Bueno, ahora, con este artículo 369, lo que se va a resolver es cada uno de los partidos que tienen derecho a curul, cómo o a quién van a poner, a quién van a dejar. Bueno, sí, pero no es tanto... ellos sí pueden decidir propiamente en forma directa en función de la lista que presentan. Sí. Sus 8 candidatos, sus 8 opciones, ahí sí deciden, pero la otra cuestión pues es más en función de quien haya obtenido el mayor número absoluto de votos, siendo no ganador de mayoría relativa. Y bueno, las posturas encontradas de los magistrados fueron en el sentido de que la posición particular del magistrado Manuel González Oropesa, que fue ponente del asunto, fue en el sentido de considerar inconstitucional ese precepto, puesto que para él esa situación de que sea en función de el mayor número de votación es inconstitucional, puesto que es transgresora del principio de igualdad, del principio de representación proporcional, porque propiamente no se permite a los candidatos acceder en condiciones de igualdad a una curul. Esto es, no es lo mismo el candidato que participa en Santo Tomás de los Plátanos con respecto al candidato de Ecatepec. Obviamente, si fuéramos en la cuestión del número absoluto de votos, siendo no ganador de mayoría relativa, bueno, pues evidentemente siempre va a estar por encima de Santo Tomás de los Plátanos el candidato de Ecatepec por el número de considerable de electores. De electores, claro. Sí. Y mientras que la otra posición de los magistrados fue en el sentido de considerar constitucional esa situación, puesto que finalmente se hace una asignación en función del mayor número de votos. Esto es, aquellos candidatos que, bueno, con independencia de que su distrito esté bien o sea muy numeroso o no, numeroso. Bueno, es una cuestión que obedece al hecho de que, bueno, pues los candidatos salieron a hacer su campaña, a atraer votos para su partido, y si bien no ganaron, bueno, pues que tengan una posibilidad real
de acceder al cargo, a una curul. Eso es. Esa es la situación de las dos posiciones encontradas del día de ayer. Del día de ayer. Son las palabras del licenciado Carmelo Maldonado Hernández, secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. Y el tema esta mañana: asignación de diputados de representación proporcional en el Estado de México. Carmelo, muchas gracias por esta explicación. El tiempo del programa se hace corto, ¿no? Quisiera uno más para llegar más al fondo de todo este tipo de situaciones tan interesantes, y como siempre decimos, bueno, pues nos hacen siempre saber más y más acerca de menos y menos en estas cuestiones electorales, y pues así evidentemente estamos elevando nuestra cultura electoral, esa que cada día es más seguida, porque bueno, pues todos nos hemos dado cuenta que es una salida, yo creo que la mejor salida para este país en todo tipo de problemas, la cuestión o el rubro electoral. Sí, sobre todo pues tenemos que apostarle a esa solución institucional a través de las vías jurisdiccionales que nos garantizan la impartición de una justicia pronta y expedita, y lo vemos en este caso que propiamente el asunto llegó el martes de la semana pasada, y bueno, pues menos de una semana para efecto de resolverlo. Resolviendo, ¿no? Para efecto de resolverlo. Para efecto, sí, ¿no? Ustedes tienen Y unas cargas de estar trabajo. Acorde con las disposiciones que establecen la toma de posesión de los diputados en el Estado de México el 4 de septiembre. Eso es. Hoy, precisamente, bueno, hoy nos dices que es la toma de protesta, y mañana ya arranca propiamente la legislatura. Sí. Carmelo, muchas gracias nuevamente. Al contrario, gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias a ti que tienes la paciencia de vernos y escucharnos a través de Plataforma Electoral, gracias a nuestros ingenieros, y cuando haya sesión pública, al otro día te presentamos este programa en consecuencia. Plataforma Electoral, el sistema de televisión vía Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, muy buenos días. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública. En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de Estudio y Cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver.